Ese sonido seco, ese chasquido que escuchas cada vez que te levantas de una silla, no es una señal inevitable de que te estás haciendo viejo. Es una alarma biológica de que tus articulaciones se han quedado sin combustible. Dejaste de comer lo que mantenía de pie a tus abuelos, hombres y mujeres que trabajaban la tierra hasta los 80 años sin quejarse de un solo dolor. Hoy vas a conocer 11 caldos ancestrales de tiempos antiguos, que tienen el poder real de reconstruir va de regenerar tus rodillas desde el interior. Alimentos densos en nutrientes que la industria moderna te hizo olvidar para poder venderte cápsulas caras en frascos brillantes. Si te quedas conmigo hasta el final, entenderás por qué el caldo número 9 es un secreto absoluto que casi nadie prepara bien hoy en día, y que guarda el verdadero secreto de la juventud articular. Cuando cocinas estos cortes específicos a fuego extremadamente lento, ocurre un fenómeno químico llamado hidrólisis térmica. Los tendones rígidos, el cartílago duro y el colágeno denso que de otro modo serían imposibles de masticar, se descomponen por completo, liberando aminoácidos puros, glucosamina, condroitina y ácido hialurónico en su forma más biodisponible. Tu cuerpo no necesita un polvo químico creado en un laboratorio artificial. Necesita esta matriz líquida natural que va directo a rellenar el líquido sinovial que has desgastado con los años de sedentarismo o de ejercicio mal ejecutado. Pero antes de encender el fuego, hay una regla de oro obligatoria, que las antiguas cocineras dominaban a la perfección, y que la prisa del mundo moderno suele arruinar por completo. Nunca se debe consumir el caldo recién hecho. El verdadero secreto de su efectividad médica consiste en dejarlo reposar y enfriar por completo durante toda la noche en un lugar refrigerado. Al día siguiente, notarás que se ha formado una capa gruesa, opaca y sólida de grasa blanca en la superficie del recipiente. Lo que queda debajo no es agua, es un bloque denso de gelatina firme y temblorosa, pura proteína estructural libre de grasas saturadas pesadas, que tu sistema digestivo procesará de inmediato sin ningún esfuerzo. Ese es el verdadero tesoro que repara tus tejidos. El primer elixir fundamental es el caldo de patas de res. Este de confianza y pedirle 2 o 3 patas de res grandes, perfectamente limpias y cortadas en trozos medianos, para que el tejido interno y la médula queden expuestos al agua. El primer error fatal que comete la mayoría es meterlas directamente a cocinar con el resto de los ingredientes. Si haces esto, arruinarás el sabor y la pureza del remedio. Primero, colócalas en una olla con agua hirviendo durante exactamente 5 minutos. Notarás de inmediato cómo sube una espuma grisácea y densa, llena de impurezas residuales del corte. Saca las patas con unas pinzas, desecha por completo esa primera agua sucia y lava profundamente la olla. Ahora introduce las patas limpias con agua nueva. Añade una cebolla entera, una cabeza de ajo cortada a la mitad, unas hojas de laurel secas y una cantidad generosa de sal gruesa. El fuego debe ser mínimo, un hervor tan sutil que apenas mueva la superficie del agua. Tápalo bien y déjalo trabajar por un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal son 6 horas consecutivas. La paciencia en este paso extrae el colágeno tipo 2 directamente de la estructura ósea profunda, entregándote un líquido dorado que se transformará en medicina pura al enfriarse. Pasamos al segundo pilar de esta lista, el auténtico caldo de tuétano. Existe una confusión generalizada, donde la gente cree que el caldo de huesos tradicional es idéntico al caldo de tuétano. Esto es un error conceptual grave. El hueso sólido aporta minerales valiosos como el calcio y el magnesio, pero el tuétano, esa pasta rosada, blanda y grasa que habita en el canal medular central de los huesos grandes, aporta los lípidos estructurales esenciales que engrasan las coyunturas secas. Para prepararlo de forma correcta, pídele al carnicero huesos de caña de res cortados de manera transversal, para que el centro cremoso quede completamente expuesto al exterior. Colócalos en una olla profunda, con suficiente agua para cubrirlos apenas por un par de centímetros. Añade sal de grano y una cebolla partida. Cocina a fuego lento durante 3 horas exactas. Sabrás que el proceso ha culminado de forma exitosa cuando el tuétano se vuelva casi transparente, pero mantenga una textura firme. El ritual tradicional exige extraer los huesos de la olla, raspar esa joya cremosa con una cuchara pequeña para untarla sobre una tortilla caliente con un toque de sal, consumiendo esa grasa benéfica directamente mientras bebes el caldo concentrado por separado.
Este hábito constante lubricaba las articulaciones de los campesinos, logrando que las rodillas dejaran de tronar a los pocos días de su consumo regular. El tercero en nuestra selección es el caldo de manitas de cerdo. Probablemente el corte más subestimado por la cocina moderna, pero el que posee la mayor concentración de gelatina real por cada gramo de tejido utilizado. Vas a conseguir 3 manitas de cerdo en el mercado. El primer desafío técnico que debes resolver son los pequeños vellos que suelen quedar adheridos a la piel del animal. Pásalas directamente sobre la llama abierta del fogón o utiliza un soplete de cocina hasta que la superficie quede completamente limpia. Luego ráspalas con firmeza usando un cuchillo afilado y lávalas bajo el chorro de agua fría. Aplica el mismo principio de blanqueado que usamos con las patas de res. 5 minutos en agua hirviendo y desecha ese líquido inicial. Reinicia la cocción con agua limpia y añade cebolla, ajo, 2 clavos de olor para equilibrar la intensidad del aroma, una zanahoria entera y un componente indispensable, un chorrito generoso de vinagre de sidra de manzana. El ácido del vinagre actúa como un agente extractor que rompe los enlaces celulares del hueso, permitiendo que todos los nutrientes migren hacia el agua. Cocina a fuego extremadamente bajo durante 3 horas y media. Al probarlo, sentirás una textura pegajosa entre los labios y los dedos. Esa viscosidad es la densidad molecular exacta que tus cartílagos necesitan para recuperar el volumen perdido. Llegamos al cuarto elemento, el caldo de cola de res, también conocido popularmente como rabo de toro. Este es el corte que mayor profundidad de sabor aporta y el que esconde una gran sabiduría anatómica, pues cada vértebra de la cola está rodeada de un denso tejido conectivo intervertebral sumamente rico en nutrientes articulares. La cola debe ser seccionada en trozos aprovechando las coyunturas naturales del animal. El secreto técnico para este caldo radica en el sellado previo. En una olla pesada, añade una cantidad mínima de manteca de cerdo limpia y dora cada trozo de cola hasta que desarrollen una costra marrón dorada en toda su superficie. Este paso no solo carameliza los jugos exteriores potenciando el sabor final, sino que estabiliza las proteínas antes de la extracción líquida. Posteriormente, cúbrelos por completo con agua que ya esté caliente, nunca fría, para evitar un choque térmico que endurezca los tejidos. Agrega cebolla picada fina, tomates maduros, ajo machacado y una rama entera de cilantro fresco con su raíz bien lavada. Deja que hierva con la olla tapada a fuego sutil durante 3 horas completas hasta que notes que la carne suave se desprende del hueso central con la simple presión de una cuchara de madera. Este era un caldo de respeto absoluto dentro de las dinámicas familiares del campo, reservado estrictamente para los hombres que realizaban los trabajos pesados de carga o para los abuelos cuya marcha se había vuelto lenta y errática, pues sabían que un solo tazón caliente poseía la densidad energética necesaria para devolver la estabilidad y la fuerza a las piernas cansadas. Existe otra estructura anatómica fundamental que la mayoría de los carniceros modernos descartan por considerarla un corte de segunda categoría, pero que esconde una concentración biológica inigualable: el espinazo. La columna vertebral entera, ya sea de res o de cerdo, posee una densidad de tejido nervioso residual y médula espinal que ningún otro hueso largo puede ofrecer. El espinazo aporta proteoglicanos específicos que actúan directamente en el núcleo de los discos intervertebrales y en los cartílagos desgastados de las rodillas. Para prepararlo de forma correcta, debes cortar el espinazo en pedazos, respetando los espacios intermedios de las vértebras. Un error clásico es cocinarlo completamente solo, lo que produce un caldo plano. Las abuelas sabias lo combinaban con 2 chiles guajillos secos desvenados, una cebolla, dientes de ajo y un puñado de garbanzos previamente remojados desde la noche anterior. La cocción debe prolongarse por 3 horas completas a fuego lento. El resultado es un líquido rojizo, denso, con un aroma penetrante. El gran fallo que comete la gente con el espinazo es permitir que hierva a borbotones. Esto provoca que la grasa se emulsione con el agua de forma permanente, impidiendo que se separe al enfriarse al día siguiente, arruinando así la pureza del colágeno limpio que buscamos aislar. Si avanzamos hacia los tejidos puramente cartilaginosos, encontramos el caldo de oreja de cerdo, una de las herramientas más potentes y lamentablemente olvidadas para combatir el crujido articular. La oreja de un animal no contiene carne, es cartílago puro, cubierto por una fina capa de piel. Lo que muchas personas confunden erróneamente con grasa pesada
es en realidad una matriz gelatinosa idéntica a la estructura de amortiguación de tus propias rodillas. Al consumir este caldo, estás entregando a tu cuerpo los bloques de construcción exactos para reponer el desgaste mecánico. Consigue 2 orejas de cerdo frescas. El proceso de limpieza exige eliminar cualquier rastro de pelo pasando el tejido por la llama directa del fogón y raspando enérgicamente con un cuchillo bien afilado. Lávalas minuciosamente con agua fría y sal. Realiza el blanqueado obligatorio hirviéndolas durante 5 minutos antes de desechar esa primera agua cargada de toxinas superficiales. En la segunda etapa, colócalas en agua limpia, junto con cebolla, ajo, laurel y una cucharada de vinagre blanco para ablandar el tejido conectivo rígido. Requiere Ya un está. mínimo de Bueno, ya 4 está. horas a fuego sutil, ya que el cartílago No, denso tarda mucho más tiempo en ojalá lo liberar vea sus y vuelva componentes a encender la boca. estructurales que el hueso común. Al final, obtendrás un caldo con trozos de orejas sumamente suaves, que se cortan con la cuchara, un remedio que lubrica las articulaciones de forma inmediata. El séptimo remedio de este viaje nos introduce en una categoría completamente distinta, el caldo de gallina vieja. Debo ser categórico en este punto. Bajo ninguna circunstancia debes confundir esto con un caldo de pollo convencional de supermercado. El pollo industrial moderno es un animal sacrificado a las pocas semanas de vida, cuyos huesos son blandos, porosos y carecen de una matriz mineral madura. La gallina vieja, por el contrario, es un animal de campo con más de 2 años de vida, cuya carne se ha vuelto dura y fibrosa debido al uso constante de sus músculos y tendones. Esa aparente desventaja culinaria es su mayor virtud médica. El hervor prolongado de sus tejidos maduros libera cantidades masivas de prolina, glicina y lisina, los 3 aminoácidos indispensables que tu hígado necesita para sintetizar nuevo colágeno en tu cuerpo. El método correcto exige introducir la gallina entera en una olla grande con agua fría, añadiendo apio, cebolla, zanahoria, unos dientes de ajo machacados y una rama de hierbabuena fresca para balancear los aceites naturales. Cocina tapado durante 5 horas continuas a la temperatura más baja posible. El caldo resultante mostrará un color amarillo intenso, casi anaranjado, debido a la madurez de las grasas y los nutrientes acumulados por el animal. Este era el elixir que levantaba de la cama a los enfermos y el que usaban las mujeres maduras para mantener la elasticidad de sus ligamentos cuando el desgaste del trabajo diario comenzaba a pasar factura. Inmediatamente después debemos analizar el caldo de mondongo, conocido también como menudo o pancita según la región geográfica. Este caldo se elabora a partir del estómago de la vaca, específicamente utilizando las distintas cámaras digestivas como el libro, el cuajo y la toalla. Este corte concentra una cantidad masiva de colágeno mucoso, una variante de tejido conectivo sumamente flexible diseñada para soportar grandes presiones mecánicas. El gran secreto que la mayoría ignora es que el mondongo debe cocinarse siempre en combinación con una pata de res para lograr la sinergia perfecta de viscosidad que repara las articulaciones de las piernas. Consigue medio kilo de mondongo perfectamente limpio. Aunque el carnicero te lo entregue lavado, el error más común es confiar ciegamente en esa limpieza previa. Debes volver a lavarlo minuciosamente en casa, frotándolo con sal gruesa y jugo de limón fresco para eliminar cualquier residuo aromático indeseable. Córtalo en tiras medianas e introdúcelo en la olla junto con la pata de res, cebolla, ajo y 2 chiles guajillos para aportar profundidad térmica. El tiempo mínimo de cocción es de 5 horas completas a fuego extremadamente lento. Jamás aceleres este proceso con una olla de presión rápida, ya que el choque de alta presión destruye las cadenas moleculares del colágeno largo, convirtiéndolas en compuestos simples de menor valor biológico para el cartílago de tus rodillas. El caldo final es espeso, con un sabor terroso y potente que activa la circulación sanguínea periférica y nutre profundamente las zonas articulares donde el flujo de sangre es naturalmente escaso. Al adentrarnos en los tejidos profundos, llegamos al caldo de nervios y cartílago desprendido. Estos tendones blanquecinos son una mina de oro biológico. Las abuelas acumulaban 1,5 tazas de este material elástico, rico en colágeno denso y libre de grasa. Colócalos en una olla pequeña con agua justa, cebolla, sal y laurel. Cocina a fuego imperceptible durante 3 horas para lograr una fundición térmica completa. El error común es subestimar su potencia. Al enfriarse, se vuelve un flan totalmente rígido. Consume solo 1 taza pequeña al día en ayunas para evitar saturar tu digestión. Este extracto
actúa de forma directa sobre los tendones debilitados de tus rodillas. El 10º elixir nos lleva al caldo de pichón. El palomo de 3 semanas, antes de su primer vuelo, posee factores de crecimiento y aminoácidos que desaparecen en la adultez. En el campo, funcionaba como remedio de emergencia ante la debilidad articular extrema. Abre un pichón limpio por el centro para exponer la médula ósea. Colócalo en una olla pequeña con agua justa, cebolla, ajo, hierbabuena y canela, combinación que acelera la absorción sin gasto metabólico. Cocina a fuego mínimo hora y media con la olla sellada. Jamás la destapes antes de tiempo, o los compuestos esenciales se evaporarán. Si no lo consigues, usa codorniz de granja con el mismo protocolo. Este líquido claro devuelve la fuerza a las piernas debilitadas. Cerramos la lista con el caldo de cabeza de pescado. Las cabezas de mero o robalo concentran cartílago y colágeno marino tipo 1, cuyas moléculas pequeñas se absorben 3 veces más rápido. Lava las cabezas meticulosamente con agua fría, eliminando agallas y sangre coagulada. El error clásico es dejar residuos de sangre, lo que oxida el hervor y lo vuelve amargo. Colócalas en agua fría con cebolla, ajo machacado, laurel y cilantro. Cocina a fuego sutil por hora y media, sin remover el contenido para evitar enturbiar el líquido. Al finalizar, pasa el caldo por un colador de malla fina para retirar espinas. Sírvelo caliente con limón para endurecer la estructura ósea y flexibilizar los ligamentos. La implementación de estos 11 caldos debe ser ordenada. El hombre moderno comete el error de mezclar recetas buscando milagros inmediatos, pero la regeneración articular requiere constancia. Elige una sola receta accesible y prepárala cada domingo durante un mes. Deja que la cocción lenta llene tu hogar y consume el caldo con calma para absorber su viscosidad natural. El crujido en las rodillas de tus abuelos no era vejez, sino una alarma para nutrir la estructura ósea. Al recuperar este hábito, proteges tu movilidad futura. Comenta cuál probarás primero, dale me gusta al video y suscríbete para rescatar estos secretos ancestrales. Comparte esta información con quienes sufran dolores. La solución real está en un tazón humeante, cocinado con paciencia.